protagonista, los vivió en carne propia, ahora lo va a ver desde el Senado. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Gracias. Expresidente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Le invitamos con un tecito. Muy bien. Gracias por acompañarnos, un placer. Ustedes hablan de nacimientos, de edades, de hijos. Nosotros somos... Papá tuvo 2 matrimonios porque enviudó de mamá y fuimos 2 del primero, 2 del segundo. 4. Pero 2 y 2. Nosotros tuvimos 2. Nuestros hijos, tanto Julio Luis como Emma, tuvieron 2 también. ¿Viste? Wow. Y ahí estamos, esa es la familia uruguaya típica. Total. Lo único que no es típico somos Marta y yo, porque el próximo 7, o sea, el otro sábado, cumplimos 60 años de casado. ¿Qué Wow. te parece? ¿Y tiran la casa por la Sí, ventana? Eso sí que es una raza en extinción, ¿no? Hemos repasado la historia de amor de ustedes, Y el bueno. tuyo y el de Marta, que se conocieron como, ¿cómo es que se decía? De chaperona. Chaperón, Seguro. como chaperones los dos. El chaperón era el que estaba obligado a acompañar a la hermana en alguna salida, porque cómo iba a salir sola cuando había varones, digamos, ¿no? Entonces mi hermana iba a ir al cine con un novio que tenía en la época y entonces seguro vas a acompañar a tu hermana. Allá iba yo. Y a Marta le pasó lo mismo. Dijeron, vas a acompañar a tu hermana. Bueno, fantástico. Resultaba ahí nos conocimos y ahí Ahí nació la charla. marchó rápido, pero también 6 años de novio, ¿eh? Sí. Y novio de los de antes, ¿no? Porque ahora es distinto, ¿no? Nada. Novio quiere decir otras cosas. Manito. Antes era manito. Manito y bueno, y un poquito más, pero manito. 60 años de casados, bueno, me imagino que lo van a celebrar, pero también va a ser una celebración de ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, nuestra luna de miel fue en Buenos Aires. Y entonces vamos a ir a Buenos Aires con los 2 hijos y los Qué nietos. lindo. Y los nietos y los sobrinos nietos, que son 2 también, que son como nietos nuestros también. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer un fin de semana. Nos vamos Ay, el qué viernes, placer. celebramos el sábado, el domingo de tarde nos volvemos. Disfrutar con toda la familia hermosa que han Bueno, construido. esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo está viviendo esta transición? Bueno, obviamente que estamos todos expectantes a lo que va a pasar el próximo domingo, porque además históricamente es la primera vez que se da un traspaso de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, a un gobierno tradicional. Sacarle derecha. Bien. ¿Qué quiere decir derecha? ¿Qué quiere decir izquierda? Digamos centro democrático, para ser un poquito más preciso. Mira, yo creo que hace 15 años fue histórico que luego de casi 2 siglos, 170 y tantos años, ganara una coalición de partidos autodenominados de izquierda. En el Uruguay fue siempre de izquierda, ¿no? Si entendemos por izquierda, progresismo, digamos así, o actitud hacia lo social, porque Sí. más de Bueno, izquierda, el gallismo, sí. más de izquierda que el El gallismo gallismo, de sí. don Pepe, ¿no? Imposible, muy bien. Pero eso fue histórico. En todo caso, 2 partidos tradicionales que se dieran paso a una coalición de partidos de diversos orígenes, porque había demócratas cristianos, que en el mundo no eran de izquierda, socialistas, comunistas, etc. O sea que fue un episodio histórico. Que 15 años después se revierta ese ciclo, también es histórico. Y ahí se pueden rescatar 2 cosas. La primera, que me parece importante para todos como ciudadanos, es el valor de la alternancia pacíficamente en la democracia. Ni cuando llegó el frente estábamos ahí diciendo qué va a ocurrir, ¿no? Ni ahora estamos tampoco con la misma sensación de estar al borde del abismo ni de eludiendo un diluvio, ¿no? Totalmente. Y eso es lo más gratificante. Quizá parezca trivial para la gente. Pero valorable. Pero si uno lee el diario, basta leer el diario O mirar enfrente. o escuchar el informativo de ustedes y ya quedará claro de que esto no es trivial. ¿Y usted cómo está viviendo esta diversidad dentro de la coalición multicolor? Usted hace pocas horas se reunieron con los senadores de Cabildo Abierto. Es una coalición inédita, porque justamente es multicolor, tiene mucha diversidad dentro. Nosotros tenemos una larga tradición de acuerdos. Cuando digo nosotros, digo los uruguayos.
desde siempre. Acuerdos y desacuerdos. En el siglo XIX eran guerras civiles y luego paces, ¿no? En las cuales todos juraban olvidar los agravios. Después al tiempo se volvían a agarrar. Pero siempre en nombre del proyecto democrático, siempre en nombre de la Constitución. El siglo XX fue también un siglo de acuerdos y pactos, porque incluso los dos grandes partidos siempre tuvieron dos tendencias. De modo que también fue multicolor. Porque, digamos, el Partido Colorado... Tiraba más a bicolor. El Partido Colorado, yo diría cuadricolor, porque el Partido Colorado tenía dos tendencias. Sí, y por lo menos también. dos. Sí. Por lo menos dos. La más ballista, digamos, y la más llamada riverista en un momento, o más conservadora de algún modo. Y así fue, y la 15 y la 14, y en los últimos años el Valle Unido y el pachequismo, en fin. Siempre hubo el matiz de dos. Y en el Partido Nacional igual, porque, sin remontarnos a la historia remota, digamos, había el herrerismo y el Partido Blanco Independiente. Y pensemos que el Partido Blanco Independiente, o sea, el del diario El País, el del diario El Plata, el de Ramírez, el de Larreta, el de Wilson, digamos, desde el año 33 hasta el año 58, se fue del partido y votaba afuera. Volvieron a votar en el 58 recién, junto a los blancos. O sea que siempre hubo dos sectores. Entonces, quiere decir que la necesidad de los acuerdos fue siempre matizada, no era tan monolítica uno con otro. Era una necesidad de matices, que de algún modo sigue ocurriendo también adentro de los partidos, porque uno dice el frente. Sí, bueno, pero es lo mismo. Claro, es lo mismo, los socialistas que los comunistas es lo mismo. Ni es lo mismo Astori que el MPP. Sí. Digo, son cosas muy distintas, que se amalgaman de algún modo en un valor promedio, que es lo que estamos haciendo hoy. Lo que nunca hubo es formalmente 5 partidos. Claro, porque ¿qué lectura hace, por ejemplo, de la llegada de Cabildo Abierto, de este líder de Manini Ríos con Mire, tantos adeptos? Porque en realidad tuvo una La votación lectura espectacular. que hago es, por un lado, que el país tiene un sistema político que resiste, 2 partidos tradicionales que incluso sumados superaron al frente, o sea que el sistema tradicional resiste. Y después las novedades, que fue el Partido de la Gente, que en su momento tuvo un gran auge y después se diluyó, y la novedad del partido del general Manini, que a mi juicio fue una respuesta clara al fenómeno de la inseguridad. Se veía en él una figura de orden, una figura de autoridad. Y eso rápidamente se instaló, más allá incluso de su propio discurso, ¿no? Porque una cosa es el discurso, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que la gente ve. En Manini la gente veía el ejército combatiendo a los delincuentes. Y Manini aclaraba que el ejército no estaba para perseguir a los delincuentes, que por eso estaba la policía. Sí, sí. Pero no importa, igual veían en él autoridad. Y eso es el factor, el ingrediente importante que se dio. Y ya que estamos hablando de Manini, usted se reúne con los senadores de Cabildo Abierto, encuentran una idea común que es hacer algunas modificaciones a la ley de urgente consideración. ¿Cuáles le parece a usted? Porque ya sacó el tema de la seguridad, de la inseguridad, pero junto con la educación son de las principales preocupaciones que tienen los uruguayos. Sí, seguro. El tema de la educación también es una de las banderas que esgrimió Bueno, en esa reunión durante la hicimos- campaña La Calle Pou. Entonces, ¿cuál le parece que es uno de los pilares fundamentales para reformar la educación O la lo prioridad. prioritario? Bueno, empezamos por donde quieran, ¿no? Pero esos son los grandes temas que Sí. tenemos hoy. Seguridad pública y Los educación. grandes Sí, temas. pero en realidad para concentrarnos en y educación. empleo, que ha pasado a ser una variable de la cual no se hablaba hace un tiempo, pero hoy se habla. Porque en 7 años se han perdido 85.000 sí. empleos. Y eso algo quiere decir. Quiere decir que la economía uruguaya, pese a los años en que tuvimos la gran bonanza de los precios internacionales, que permitieron tener dinero para todo, digamos, hemos caído en el empleo. No bien pasó esa ola, del 2014 venimos perdiendo empleo. Por eso digo, 7 años, 80.000 empleos. Es decir, eso revela que nuestra economía no se está adaptando a los tiempos de cambio. Sí. Y eso es muy importante, eso es muy grave, digamos, en la perspectiva del tiempo. Está faltando gente en ciertos lugares de las nuevas tecnologías, de la informática, está sobrando
en el sector de los empleos comunes, digamos, del trabajador no especializado, y eso nos obliga y nos impone necesariamente tomar en cuenta estos datos para buscarle los mejores caminos. Lo cual también nos traslada al tema de educación, Claro. porque la formación es fundamental. pasa a ser la variable de ajuste de todas las cosas. Y en eso estamos con malos resultados, porque el tema que estamos con desempleo, estamos con muy malos resultados en educación, muy malos. La mitad de los muchachos no termina secundaria, el 80% de los chicos de los hogares más pobres no alcanzan el mínimo en aritmética y en lenguaje. Entonces estamos complicados. Y está enrabado también con la seguridad pública, porque en definitiva la educación puede llegar a evitar cosas a futuro, Todo ¿no? es la sociedad, todo es la sociedad. Y es aspectos como lo que ustedes hablaban hace un rato, la estructura familiar, que está mucho más debilitada. Lo primero. Por eso, cuando ustedes hablaban ahora del embarazo adolescente, de ese tipo de situaciones que uno ve tanto en ciertos sectores de la sociedad. Pero usted se reunió con la Federación de Magisterio. ¿Qué encontró en esa reunión que le parece que tiene que ser tenido Bueno, ahí en cuenta? tuvimos nuestras diferencias y tuvimos nuestras concordancias, digamos así. Las diferencias están fundamentalmente en lo institucional, que es lo que está planteado. Porque lo que está planteado en la ley no son los programas, porque eso lo hace la autoridad y lo tiene que hacer. Y ahí para mí tiene que haber un cambio muy importante, porque esa especie de áurea de historia, geografía, etcétera, pensada en términos de qué horrible es el mundo capitalista, eso es muy malo. Sí. Y la llegada de la tecnología también nuestro hace que mundo es este. No podemos decir que sea malo, al revés, porque la ciencia es la que nos ha permitido eso. Acá estoy yo con 84 años conversando con ustedes y no me siento fatigado de la vida, sino todo lo opuesto. Es decir, ¿eso qué es? ¿Es un milagro? No es un milagro. Es el resultado de la ciencia, de los modos de comportamiento, de los confortes de la casa, de los antibióticos que nos han sacado de tantas neumonías que antes eran fatales. Es decir, que eso es, por cierto, fundamental. O sea, no vivimos un mal tiempo, pese a lo que digamos. Ahora, que el mundo es desparejo, ni hablar, y que todos somos producto de la historia, ¿no? Porque hay países del África más desarrollados, otros menos desarrollados, unos con el hambre, otros con el mundo tribal. Fíjense, el Asia fue muy fuerte, la China fue muy fuerte en la época que nosotros teníamos el Renacimiento, en la época de Miguel Ángel y Rafael. Allá eran ricos y poderosos los chinos, después se cayeron los chinos. Y ahora están de nuevo. Y ahora los chinos volvieron al auge de nuevo y ahí están. Y ahora en el medio de eso se les viene esta tragedia que es muy particular y que los ha sacudido mucho. Pero eso lo que quiere decir es que en este mundo la enseñanza tiene que ser para eso, para este mundo, no para un mundo teórico que no existe. Y lo que es peor, a veces para un mundo teórico que nunca existió. Tenemos algunos mensajes de la audiencia. Estamos recibiendo muchos mensajes. Hola, buenas tardes. Paulo Ibáñez de Las Piedras. Mi pregunta para el señor Julio María Sanguinetti. ¿Qué piensa del señor Lacalle padre de su gestión por aquellos tiempos y qué compara o augura para el futuro gobernante? Gracias. A veces la comparación es inevitable, ¿no? No, yo diría que es evitable. Porque, digamos, Luis Lacalle Pou es la quinta generación de una familia con figuras políticas relevantes. Luis de Herrera, jefe de gobierno y ministro, Juan José de Herrera, canciller en el gobierno de Berro, Luis Alberto de Herrera, presidente del Consejo en algún momento, o sea, el abuelo de Luis Alberto Lacalle de Herrera, presidente, y Luis Lacalle Pou. Sin embargo, él es hijo de su esfuerzo. O sea, Lacalle Pou no es que heredó, digamos, una herencia política. No, tiene una larga carrera parlamentaria. Él fue hijo de su esfuerzo, porque, entendámonos, la mayoría no le era afín al herrerismo, él construyó un camino propio, lo construyó desde un lugar que conozco muy bien, justamente el que escribe de Canelones, él lo construyó desde la Diputación en Canelones. Fue un diputado trabajador, fue un diputado cara a cara con la gente,
un gran trabajador. Y eso me parece que lo formó. Luego intentó la presidencia, no llegó, quizás no estaba maduro, hoy sí lo está. 5 años después maduró, mejoró, y eso le permitió hacer una campaña como la que hizo, sin errores y con muchos aciertos. Sin errores, que es muy importante, porque en esto ustedes saben bien que vale más un tropezón que 2 saltos hacia arriba, ¿no? Porque los saltos se olvidan enseguida, el tropezón te lo recuerdan todas las tardes, ¿no? Muy bien. Y no los tuvo, y muchos aciertos en el discurso, un discurso comprensivo, un discurso tolerante, un discurso abierto hacia la posibilidad de una coalición. De modo que creo que llega con mucha expectativa y con mucha esperanza. Compararlo con el padre no tiene sentido. ¿Por qué? El padre es mi generación y somos generaciones distintas. Yo ya viví, digamos, 3, 4 generaciones de políticas. La nuestra, Lacalle, Jorge Valle, Sanguinetti, somos representativos de un tiempo, sin que sea presuntuosa la palabra, algo así como los políticos enciclopédicos, ¿no? Lo que hablamos de todo, lo que invocamos la historia, que pasó esto, que pasó el otro, que fue Ordóñez, que Herrera, que no sé qué, que De Gaulle, que Eisenhower, que la guerra, que la China, que era no sé qué. Hoy la política es mucho más pragmática, es una generación totalmente distinta. Se concentra más en el ahora. Un discurso más concreto, un discurso más en el ahora, un discurso más en la novedad. Y no es que entonces no estuviéramos privilegiando también la novedad, pero era otro tiempo y otro modo, ¿no? Entonces, yo tuve que adaptarme muchas veces. Y de la última adaptación acá estoy todavía, pero acompañando, ayudando y tratando sí, aportando esa experiencia. Sobre todo de volcarle a los jóvenes la experiencia que uno tiene para no repetir, sino al revés, para que ellos vayan conquistando este nuevo mundo con sus nuevos códigos. Y ahora estamos de cara a un nuevo desafío que son las elecciones departamentales. También. Si nos referimos aquí a Montevideo, aparece la figura de Laura Raffo, que además la vamos a tener mañana como invitada acá en el programa. Una figura inesperada dentro de lo que es el mundo de la política, más allá de que ella ha declarado ser militante desde hace muchos años. Y otras figuras del Frente Amplio y el mismo exintendente Daniel Martínez. ¿Qué piensa que es lo que puede llegar a pasar? Las elecciones municipales son muy importantes. Yo diría que donde son más importantes es en los departamentos del interior. Porque en los departamentos el intendente es el rostro del Estado. Sí. Lo público es el intendente, ¿no? Si queremos quejarnos, decir yo tengo que hablar con este gobierno, no es el presidente, es el intendente, ¿no? Es el que nos vamos a quejar. Claro, pero en las intendencias del interior de repente distintos partidos tienen más posibilidades que en Montevideo, que es como el bastión del Frente Amplio. No. Vamos ahora a lo político. Yo hablo de lo general, lo social. Sí, sí. La cercanía La que tiene. repercusión es muy distinta. En el interior es mucho más. Más fuerza, sí. Mucho más fuerza, porque el intendente es una figura mucho más fuerte. Totalmente. Aquí el intendente de Montevideo es importante, pero lo asimilo a un ministro. No es más, no es menos que el ministro de Obras Públicas o que el ministro de Industria, por decir algo. Es decir, es como un ministro, no tiene esa relevancia, esa trascendencia. Es importante. Por supuesto, es una elección difícil para la coalición. ¿Y por qué se buscó un solo candidato? Bueno, porque no teníamos el candidato así natural, no lo había. El Frente lo había porque estaba el saliente. Aunque yo diría que, con respeto para las personas, es un poco menos de lo mismo. Porque el Martínez de hoy no es el Martínez de hace 2 años. El Martínez de hace 2 años era un intendente que pretendió ser presidente, que falló en ser presidente, que se retiró de la política, que volvió de la política, que su partido no lo quiso. Es el mismo Martínez, pero ya bastante machucadito, ¿no? Y esto lo hablo políticamente, porque con todo respeto para la persona, que además es un hombre cordial y amable. Como también lo es el ingeniero, ¿no? Que es más ingeniero, como dice mi colega Mujica, pero que sin embargo también la veo como una persona amable. Pero también ya no es la misma de aquella que era la novedad, la expectativa. Entonces, yo diría que es un poco menos de lo mismo que tenía. El doctor ya veremos qué es lo que da. Entonces, nosotros no teníamos un candidato así natural, decimos, bueno, este es el que gana, o este es el que da la batalla. Busquemos un promedio. Alguien que refleje el espíritu de la coalición. ¿Cuál es el espíritu de la coalición? El cambio. ¿Qué es lo que tenemos que decir a la gente? Esto es un concepto.
¿Continuidad o cambio? ¿Querés seguir 30 años más con esta intendencia? ¿O querés intentar un cambio? Milagros no, pero intentar un cambio que revierta prioridades, que revierta los criterios de administración, que sacuda las burocracias y las inercias reiterativas y repetitivas, etcétera, etcétera. Y entonces eso se eligió justamente ¿qué? Una mujer, yo diría joven, no una chiquilina, pero sí una mujer joven, moderna, emprendedora, que ha construido su propia imagen y su propia actividad, que representa esa modernidad, que tiene discurso, que tiene actitud, que tiene carácter. Anteayer la apedrearon, no se le movió un pelo, dijo, apedreen, yo voy a seguir con los vecinos caminando y no se preocupen que voy a seguir, sigan tirando. Ahí le rompieron la cámara a un camarógrafo, etcétera. Entonces usted le dé madera para dar pelea entonces por Montevideo. Y yo la veo dando pelea, yo ya la veo dando pelea, porque todo el mundo siente que hay allí un ámbito de renovación interesante. Y volviendo al tema del traspaso, porque vamos a tener que ir cerrando, aunque nos podemos quedar charlando toda la tarde acá. Yo encantado. Porque estaba buenísima la charla. Yo encantado. Pero para volver al traspaso, ¿no? Que Y a la banda. todos nos tiene. Con el tema de la banda, uno, ¿qué siente? Yo estaba haciendo cálculos y usted estuvo en 4 traspasos. Entonces usted recibió la banda. No, y una vez la recibió. ¿Cómo fue? Una vez no la recibió. No, siempre la recibí. 4 veces, una tema vez de la quién. entregó, ¿De otra quién? vez la... El tema de quién. Por eso le digo. ¿de La quién? primera no Gregorio era... Álvarez. De Gregorio Álvarez. La claro. primera no era transmisión de mando, porque solo transmite el que posee algo. Y la dictadura no poseía la presidencia, la ocupaba, la usurpaba, para decirlo más vulgarmente. Entonces, no era así. Por eso asumió la presidencia ahí como una solución de consenso que no estaba en la Constitución, que fue el presidente de la Corte. Y a mí me puso la banda el vicepresidente, en su carácter de presidente de la Asamblea General. O sea, fuimos los dos, prometimos la fidelidad constitucional del Parlamento y luego él, o sea, Tarígo, es el que me pone a mí la banda. Pero estamos viendo imágenes. Ahí va, estamos viendo en imágenes de archivo, qué bueno. Mirá. Bueno, a ver. Y allá en el monitor de allá enfrente le queda más ¡Qué cómodo. juventud! ¡Ah, qué juventud! Qué juventud. Igual está muy bien, le voy a ¡Qué decir. juventud la mía! ¡Qué juventud la mía! Me imagino que las 2 veces se debe haber sentido distinto, pero para ir cerrando, ¿cuál es la sensación que le están poniendo la banda presidencial? ¿Qué es responsabilidad? Según los emoción, ¿qué momentos, es? según los momentos. En aquel momento era, acá asumo, Se viene. claramente un lío serio. Yo venía a decir el discurso. Y les digo más. Aquí lo que sentía no era el tema de los militares, de los tupamaros presos. Lo que sentía era la quiebra de los bancos. Porque yo sabía que estaban quebrados todos los bancos y que lo primero que teníamos que encarar era parar eso para ver cómo sobrevivíamos, porque eso nos podía llevar al diablo en 10 minutos. Porque los bancos al paraíso no te llevan, pero al infierno en 10 minutos. O sea, era una responsabilidad fuerte, sí, se sentía el peso de la responsabilidad. Estaba muy convencido de que en la transición íbamos a poder. Estaba muy convencido. Por eso mismo había atravesado todo ese periplo desde el 80, del plebiscito hasta el 84. Pero un peso de responsabilidad. La segunda vez ya era distinto. Ya había otra experiencia también. Eran otras expectativas, eran expectativas de gobierno. Vamos a hacer una reforma del sistema electoral, vamos a hacer una reforma de la educación, que la pudimos hacer, tenemos que salvar la seguridad social que está comprometida, cosa que ahora vuelve a estar comprometida. En fin, eran temas de gobierno y de administración. Ya no era aquello de finales de Maracaná, porque salíamos bien con los militares, salíamos mal, salíamos bien con los tupamaros, salíamos mal. La gente miraba la tele todos los días, ¿qué veía? Lo veía que lo de la Argentina. Sublevación, Campo de Mayo, Cara Pintada, Establada, Montoneros, de todo. Y nosotros teníamos que hacer un tránsito, y el pobre Alfonsín, ¿no?, un demócrata honrado, en medio de los líos más fenomenales. Entonces, ese era nuestro desafío, transitar aquello, de modo que cada uno volviera a ocupar su lugar, que se restableciera el diálogo, que la economía se reacomodara normalmente y todos en paz. Bueno, ese era el gran desafío. La verdad que
Interesantísimo el repaso de todo ese contexto, de Sí. ese momento. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre todo este domingo. Bien, va a transcurrir como siempre. Pero como la siempre. verdad que, bueno, el contexto obviamente no es el mismo, pero la verdad que nos encantó recibirlo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo Como siempre. Gracias. para un pedacito de historia. Totalmente, siempre es un placer escucharlo. Y Muchísimas un gracias. pedacito de futuro también, de futuro. Un pedacito de Siempre, futuro, obvio. siempre mirando para hacia adelante. Y hablando de traspasos. Sí, estamos todos expectantes de lo que va a pasar entonces el 1 de marzo, el próximo domingo, allí en la Plaza Independencia. Así que Juanpi se fue para ahí